Tengan un saludo cordial, mi nombre es Jimmy López y en esta oportunidad realizaremos algunas aproximaciones a las técnicas e instrumentos de investigación a partir de la operacionalización de variables y la categorización. Iniciamos visualizando qué es una variable. Una variable es una propiedad, característica o atributo observable que puede ser en los seres vivos o en la materia inanimada y que además puede ser susceptible de adoptar distintos valores numéricos o expresarse en dos o más categorías. Por ejemplo, veamos en la imagen, tenemos diferentes estaturas, pueden ser susceptibles de otorgarse diferentes valores numéricos. Por otro lado, tenemos a un diagrama de barras de la variable categórica sexo, donde tenemos datos sobre los hombres y las mujeres. Por otro lado, tenemos diferentes tipos de variables, por ejemplo, variables económicas, variables demográficas, psicológicas o educativas. Ahora, en su enunciado, algunas veces las variables las podemos identificar con una sola palabra o a veces en el marco de una frase. Por ejemplo, en una palabra, longitud, edad, actitud, ocupación, etc. Como frase, cociente intelectual, grado de instrucción, calidad educativa y modelo curricular. Veamos un ejemplo de operacionalización de variables. En su objetivo, esta investigación pretende analizar las actitudes de los docentes ante la implementación del uso de las TICs como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. En sus variables, en su matriz de operacionalización, podemos ver la variable actitud de los docentes hacia las TIC en el marco de su proyecto. Otra variable, uso de los componentes de las tecnologías de información y comunicación. En su definición conceptual, la actitud lo ha definido como predisposición de los docentes aprendidas para responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, un grupo, una cosa, una acción o una idea en particular. Tiene a su vez dimensiones. Las dimensiones emergen de la definición conceptual y la ha dividido en tres componentes. Un componente cognoscitivo, donde su indicador asume experiencias de conocimiento, las creencias sobre el uso de las TICs. Tiene la dimensión componente afectivo, que hace referencia a la disposición y a la motivación hacia el uso de las TIC en el aula, y un componente conductual o dimensión conductual, que hace referencia a la interacción docente y TIC. Entonces vemos ahí variable, su definición. De esta definición emergen las dimensiones, de las dimensiones los indicadores, y de ahí podemos organizarlas en ítems, es decir, las preguntas ya las vamos a ir organizando en ítems y posteriormente en los instrumentos. Por otro lado tenemos la variable uso de componentes de las tecnologías de información y comunicación. Tiene su definición conceptual. El uso de procesos de productos y medios electrónicos asume dos dimensiones, el hardware y el software. Los indicadores: en el hardware, computador, dispositivos de entrada y salida de datos; el software, donde están el sistema operativo, el software educativo, las plataformas, etc. Y tiene un ítems, donde va a ir ubicada las preguntas dentro de un instrumento, ¿no? En términos sencillos, esta es la realización de una operacionalización de variables de carácter general. Variable, de la variable su definición, de la definición emergen las dimensiones, de las dimensiones los indicadores y de ahí las preguntas, donde vamos a ir ubicándolas en diferentes ítems dentro de un instrumento. Veamos ahora de forma rápida las categorías en la investigación para ver luego la categorización. Es necesario mencionar que las investigaciones cuantitativas asumen la operacionalización de variables y las investigaciones cualitativas generalmente trabajan con la formulación de categorías. Primero, la categoría es un concepto. Para algunos autores se entiende de esta forma: un atributo o característica manifiesta de un objeto o fenómeno. Representa la información que interesa investigar. Cada categoría representa un concepto que se usa en el proceso investigativo para ir explicando o respondiendo el problema planteado inicialmente. En otras palabras, las categorías van a ser ese concepto, esos conceptos que nos ayudan a orientarnos para ir abordando el problema planteado. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá el título. De este título se desprenden las categorías. Primero, en su título afirma estrategias didácticas, socioproductivas y desarrollo pedagógico de los docentes en el marco de la Ley 070. De este título se desprenden los conceptos y las categorías que va a utilizar.
tiene acá una formulación de sus preguntas. Podemos ver acá con los puntos las categorías que se desprenden del título y por supuesto deben encontrarse en su formulación del problema. Primero, estrategias didácticas. Segundo, sociocomunitario. Tercero, proceso educativo. Y finalmente, escuela superior. Son las categorías o conceptos que está utilizando ya desde el título y se refleja también en su formulación del problema y en su objetivo. Veamos acá esta matriz de categorización. Tenemos las categorías, los conceptos que se han identificado anteriormente. Tenemos acá la conceptualización, es decir, cada categoría debe tener una definición, una conceptualización. Luego de la conceptualización se desprende el identificador. El identificador emerge de la conceptualización. Se puede visualizar también las técnicas y el ítem, las preguntas. Veamos 1. Estrategias didácticas. Se define como el conjunto de procedimientos técnicos y procesos prácticos de fortalecimiento de aprendizajes. Su identificador, ¿qué es? Procedimientos técnicos y prácticas en aula. A partir de este identificador voy a poder visualizar los procedimientos técnicos, es decir, las estrategias didácticas. Tenemos acá en otra columna las técnicas que se va a utilizar en el ámbito cualitativo, por ejemplo, la observación participante, la entrevista, la revisión documental. Finalmente tenemos los ítems, las preguntas que voy a ir utilizando y lo voy a plasmar en los instrumentos de investigación. Acá tenemos su objetivo, tenemos sus objetivos específicos y podemos plantear qué metodología vamos a utilizar. Por ejemplo, en esta investigación se utiliza un tipo de investigación descriptivo, cualitativo, de carácter transversal. Sus métodos, la investigación-acción, la investigación etnográfica, con sus técnicas, la observación participante y su correspondiente instrumento. Por ejemplo, observación participante, como técnica, utiliza el instrumento guía de observación o diario de campo. Tenemos la técnica de la entrevista y su herramienta, su instrumento, que es la guía de entrevistas. Acá tenemos la validación, que no la vamos a desarrollar, pero simplemente es un ejemplo de cómo se valida también en el ámbito de la investigación cualitativa. A partir de visualizar las interrogantes, qué actividades hemos hecho para responder a ese interrogante con los diferentes instrumentos, las diferentes técnicas, qué tareas en específico hemos desarrollado, en qué lugar y en qué tiempo. De esta manera validamos nuestra investigación en el ámbito cualitativo. Ahora, en el ámbito cualitativo utilizamos diferentes métodos de investigación. Por ejemplo, el método hermenéutico, que hace referencia a la interpretación de los textos. Bastante recurrente en un proceso de investigación, la interpretación de los datos. Por otro lado, tenemos el método derivado de la etnología y la antropología. Por ejemplo, la etnografía, donde el investigador realiza una observación participante, registra los datos, registra las conversaciones, las percepciones de una realidad a la que pretende comprender. Tenemos la historia oral, que trata de rescatar la historia, precisamente puede ser de manera individual de una persona a lo largo de toda su vida, o una etapa o un hito importante de una persona que hace que realice alguna actividad por la cual se destaca. Y de esta manera realizamos una historia oral, una historia biográfica de esta persona. Tenemos el estudio de caso, donde focalizamos la investigación precisamente en un caso en específico. Ahí se puede utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo la entrevista, la observación participante. Tenemos la investigación-acción de carácter. Esta técnica tiene un carácter transformador de una realidad por cuanto involucra a los participantes de esa realidad y las compromete en la búsqueda de la transformación. A ello se denomina investigación-acción participativa. Tenemos también la investigación documental, que trata de recopilar fuentes bibliográficas, sistematizarlas a través, por ejemplo, de la técnica del fichaje, con su instrumento que son propiamente las fichas de registro. Tenemos diferentes técnicas, entre las que podemos destacar en el marco de la investigación cualitativa las entrevistas en profundidad, la observación, que puede ser observación participante, explícita, implícita, la revisión documental, que se caracteriza
por sistematizar la información respecto de una problemática, un objeto de estudio que estamos desarrollando en nuestra investigación. Gracias por su atención.